aquellos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Bienvenidos a una experiencia de reino con el Espíritu Santo. Dice Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. O sea, el Señor dice, he aquí, herencia del Señor, herencia de Jehová son los hijos. Y aún cosa de estima el fruto del vientre. O sea, desde que mamás, desde que se embarazan, el Señor empieza a formar a sus hijos, a nuestros hijos. Y aún desde que somos embriones, dice la palabra, mi embrión vieron tus ojos. Desde ahí el Señor ama a sus pequeños. Y el Señor nos demanda para sí, dice, herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué dice el Señor? Todo es de Dios. Aquí está mi hijita también. Ya la habíamos presentado, pero el Señor dijo, vuélvalo a hacer delante de la congregación. Herencia de Jehová son los hijos. Y mira lo que dice la palabra. Mateo 28:19. La gran comisión, la gran instrucción que el Señor Jesús nos dejó es, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautizo no es salpicar. Etimológicamente significa bapticen, que significa ser sumergidos, ser cubiertos, inmersos. Cuando se habla del bautismo del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo te llena, te cubre, te sumerge en su presencia. Cuando se habla del bautismo de las aguas, por eso tiene que ser sumergida la persona. Y no puede ser cuando son niños. Porque este bautismo se le conoce como el bautismo de arrepentimiento. Y arrepentimiento, la persona tiene que ser consciente y libremente decir, ya no quiero vivir esta vida. Ya no quiero ser esta persona. Quiero morir este viejo hombre. Quiero que ese viejo hombre, esa vieja mujer, quede sepultada en las aguas. Y quiero nacer en una nueva vida en Cristo Jesús. Es una decisión profética, espiritual, donde le decimos al Señor, Señor, verdaderamente te quiero seguir. Te voy a decir algo. El mundo nos ha engañado. Te hicieron creer que Dios es una religión. Y hoy en día muchos dicen, ¿cuál es la verdadera religión? Ninguna. Dios no es religión. Eso lo inventaron los hombres para controlar a las personas. Dios no es religión. Religión viene del latín religare, que es volver a unir o volver a ligar.
Ayúdame, por favor, pastora, ven. Ponte aquí. Ok. Te voy a explicar esto, iglesia. Ven aquí, Karen. ¿Dónde está Suri? Ven, Suri. Ok. Imagínate que aquí hay una persona, a ver, por definición, la física dice que el frío no existe. Imagínate que aquí está el calor. En términos físicos, se dieron cuenta que el frío no existe, es la ausencia de calor. Cuando alguien está alejado del calor, hay ausencia del calor y entonces entra el frío. Lo mismo pasa con la luz. Se dieron cuenta que la oscuridad no existe, simplemente es ausencia de la luz. En términos espirituales, Dios es la luz verdadera. Dios es la plenitud eterna. El hombre necesita estar conectado a Dios. Si el hombre está separado de Dios, está separado de la luz y entonces está en oscuridad, está en tinieblas. Si Dios es amor y el hombre está separado del amor, entonces empieza a haber odio, miedo. Te lo voy a explicar en términos de celulares para que se entienda bien claro. He visto que mucha gente dice, alguien presta un celular, el que sea, aquí tengo el mío. Agárralo. Mucha gente dice, es el iPhone 20 o el Samsung Galaxy S30, no sé cuál sea. Y tiene estas capacidades y tantos megapíxeles y hace no sé qué cosas y no sé qué. Pero te digo algo, si pasa un solo día en que no lo conectas a la electricidad, a la fuente de luz, de nada sirve más que de pisapapeles. Lo entendemos en los celulares. Por eso la gente anda como desesperada. Préstame un cargador que ya se me apagó. Todo el tiempo andamos como desesperados porque entendemos que si no conectamos el celular a la fuente de luz, aunque tenga muchas capacidades, no sirve de nada más que de pisapapeles. Lo mismo es con Dios. Dios te dio dones. Niños, Dios les dio dones. Dios les dio talentos. A ustedes también. Dios les dio dones. Dios les dio talentos. Dios les dio capacidades. Pero quiero que entiendas algo. Aunque Dios te dio dones, talentos y capacidades, si no te conectas a Él diariamente, si no te conectas a la fuente de luz, en términos bíblicos, dijo el Señor Jesús, de nada sirven más que para ser pisoteados y tirados. El hombre necesita volver a Dios. Necesitamos volver a la luz verdadera, al amor. Ahora, en un principio el diseño de Dios es que el hombre estuviera así con Él. Pero el hombre decide darle la espalda a Dios y separarse de Él. Y entonces la muerte entra. ¿Por qué? Porque si Dios es vida, el separarnos de Dios trae muerte. Si Dios es luz, el separarnos de la luz trae oscuridad y tinieblas.
el hombre decide separarse de Dios. Padres, tú lo vas a entender muy bien. Si tienes hijos, ¿qué se siente si tus hijos se van de casa? Tú no dejas de amarlos. Pero el hijo se va de casa y tú sabes que le va a ir mal. Pero él decide irse de casa. Ahora te voy a decir algo. Dios hizo un plan. Dice la Biblia, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el Padre envía a su Hijo y dice, Jesús, Yeshua, ve por ellos, sálvalos por favor y tráelos de vuelta a casa. Entonces el Hijo, Jesús, es enviado por las ovejas perdidas, por las descarriadas, por las deprimidas, por las enfermas, por las perdidas. Y a eso vino Jesús a este mundo. Viene y dice, ven, no necesitas estar aquí. Pero la humanidad dijo, pero me alejé de Dios. No merezco estar en su presencia. Y Jesús agarra y dice, ciertamente hay un abismo entre los hombres y Dios, porque el hombre le dio la espalda a Dios. Se requiere un puente. Y entonces dice Jesús en esa cruz, yo seré el puente para que tú puedas regresar a la casa de mi Padre. ¿Qué religión salva? Ninguna. Lee la Biblia. Ahí no habla de religiones. La Biblia habla de una persona, de Jesús. Jesús es quien salva. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, ¿por qué se llaman cristianos? ¿Que no es una religión? No. Dice la Biblia que por primera vez, libro de los Hechos, Nuevo Testamento, en Antioquía, por primera vez se les llamó cristianos a los cristianos por cómo vivían. ¿Qué significa cristiano? Ser un seguidor de Cristo. Cristo es el ungido, pequeños ungidos. ¿Cómo se le llama a los que siguen a la América? Americanistas. ¿Es una religión? No. Son seguidores de la América. Y entonces tienen la bandera de la América, la playera de la América. Hablan de cierta forma. Tienen características en su cultura que reflejan que son seguidores de la América. ¿Cómo se le llama a los que siguen a Jesús? Cristianos. No como una religión, sino porque conocieron la persona de Jesús. La persona de Jesús los llevó el Padre. Y entonces dicen, te quiero seguir. Quiero aferrarme a caminar como tú. Quiero hablar como tú. Quiero pensar como tú. Quiero perdonar como tú. Quiero ver como tú. Y entonces imagínate que aquí está Jesús, solo imagínatelo. Empiezan a seguir a Jesús. Empiezan a seguir sus pasos. Empiezan a aferrarse a ser como Jesús. ¿Son perfectos? Por supuesto que no. No hay nadie perfecto, solo Dios. El cristiano es alguien aferrado, que Jesús camina y lo sigue. Jesús camina y lo sigue. Jesús camina y lo sigue. Ese es alguien cristiano, alguien que se aferra a seguir a Jesús. Y de repente te caes. Y no te encuentras juicio, te encuentras la mano de Jesús que te levanta y te dice, sigue adelante.
Es alguien aferrado a seguir a Jesús. Solo Jesús cambia. Yo no nací seguidor de Jesús. Yo no nací cristiano. Yo no vengo de una cuna cristiana. Me enseñaron lo mismo que a muchos. Una religión. Y me enseñaron ir y poner veladoras y esto y el otro. Pero ¿qué crees? Saliendo de ahí, era un pillo. Me iba a tomar, me iba a delinquir. Me llevaron como con 26 psicólogos, psiquiatras, me medicaron, me hicieron paciente en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Nadie me pudo ayudar. Tantos vicios. Pero un día Jesús salió a mi encuentro. Y cuando esperaba yo juicio, castigo y muerte, Él me abrazó, me perdonó y me dio vida. Y me llevó al Padre. Y desde ahí dije, Señor, toda mi vida, hasta mi último aliento, te voy a seguir. Y me voy a aferrar a seguirte siempre. Y para eso tuvo que pasar algo. Un día fui sumergido en esas aguas. Y cuando estaba ahí, dije, Señor, Eduardo el pillo, el adicto, en tu nombre quedará enterrado en esas aguas, porque tú me has dado una nueva vida. ¿Qué religión salva? Ninguna. Ninguna religión murió por ti ni por mí. Solo Jesús murió por nosotros. Él es el puente, Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y mira qué más dice la Biblia. Gracias. Esto va a pasar hoy. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 32. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Te voy a decir algo. Cuando era niño, vivía en Tabasco, en una región llamada Macuspana, y tenían puercos. Los vecinos de enfrente tenían puercos. Y me acuerdo que diario agarraban los vecinos y los lavaban, los dejaban chulos, los lavaban, casi les ponían su talquito. Pero más tardaban en lavarlos que en lo que se volvían a empuercar. Entonces lo que hicieron es que también el chiquero lo lavaban, lo dejaban bien limpio. Pero agarraban los puercos y se escapaban del chiquero, saltaban. Entonces les pusieron más alto el chiquero y ya no podían saltar. Y hacían como hoyo y se iban por abajo y se salían a empuercar. ¿Sabes por qué? Porque son puercos. Esa es su naturaleza. Ellos necesitan estar húmedos. ¿Sabes cuál es la única forma de que se dejen de empuercar? Que dejen de ser puercos. Que llegue alguien y cambie su naturaleza y en lugar de puerco los conviertan en aves. Entonces ya no van a querer empuercarse, ya van a querer volar y estar en un nidito. A mí me pasó lo del puerco.
Mi naturaleza estaba corrompida. Entonces cuando andaba de pillo, cuando andaba de vicioso, me encerraban, me escapaba. Me volvían a encerrar, me volvía a escapar para irme a empuercar. ¿Por qué? Porque mi naturaleza era esa. Si tú quieres tener un árbol de naranjas, ¿qué semilla tienes que sembrar? Si quieres tener un árbol de peras, ¿qué semilla tienes que sembrar? Ok. Si quieres tener un hijo de Dios, ¿qué semilla tienes que sembrar? La de Dios. Todo da fruto según su género. Por eso el Señor Jesús le dice a Nicodemo en los evangelios: nadie que no haya nacido de nuevo puede entrar al reino de los cielos. Porque lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Eso quiere decir, pastor, que entonces el Señor tiene que poner su semilla en mí para que la semilla de Dios esté en mí y crezca en mí un nuevo hombre que sea de Dios. Es exactamente lo que te estoy diciendo. Viene el Espíritu de Dios sobre de ti, te bautiza, pone su semilla y entonces una naturaleza de Dios empieza a crecer en ti. Antes me la quería pasar en fiestas, reventones, locura. Nunca pensé ser pastor. Si me hubieran dicho cuando andaba delincuente que iba a ser pastor, nunca les hubiera creído. Pero Dios tenía otros planes. A mí me gustaba estar en lugares de destrucción porque esa era mi naturaleza. Y todo busca una atmósfera de acuerdo a su naturaleza. Los peces buscan agua, las aves buscan el aire. Los que tenemos una naturaleza alejada de Dios, buscamos destrucción. Por eso existen los bares, los antros, tanta cosa. Porque es en esos ámbitos de destrucción donde la gente se siente a gusto. Yo era de ellos. Pero cuando mi naturaleza fue cambiada, que el Espíritu Santo me bautizó, mi naturaleza fue cambiada en la naturaleza de Dios. Por eso dice la Biblia, porque todos los que creen en Jesús se les dio dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y como hijo de Dios, ahora me gustan las atmósferas de Dios. Podemos estar horas alabando, horas adorando, horas orando en su presencia, en su palabra. La naturaleza cambia. Entonces, la atmósfera donde tú te desenvuelves cambia. Y ahora cuando no estoy en la atmósfera de Dios me siento como un pez que sacan del agua. Siento que me ahogo. Necesito ser aventado en la profundidad de su presencia. ¿Y por qué nos dice eso, pastor? Porque si Dios lo hizo con alguien que estaba tan mal como yo, Él lo quiere y lo puede hacer contigo. Papás y mamás, ven aquí. Ven pequeña. Aquí. Ok. Te voy a contar una historia. Había una vez una persona que estaba en su oficina
dieron una semilla. Agarró esta persona, agarró la semilla, la metió al escritorio. Pasó un año y ¿saben qué pasó? Nada. 2 años, nada. 3 años, nada. Pasaron 5 años y nada pasó. Pero de repente este hombre agarró y le dijo: semilla, ¿qué te pasa? Llevas 5 años en mi escritorio, ¿por qué no floreces? Y en eso, en un milagro de Dios, la semilla habla y le dice: porque no me has puesto en la tierra fértil. Y el hombre dice: ah, cierto. Y agarra la semilla, la saca del escritorio y la trasplanta en tierra fértil. Y en cuestión de días empezó a echar raíces, empezó a crecer, hasta que creció y se convirtió en un árbol frondoso que dio fruto. ¿Qué quiere decir? Que la semilla ya tenía la instrucción genética, ya tenía un propósito en su vida para convertirse en un árbol grande y dar fruto. Pero aquel padre la tenía en el cajón, no la había puesto en la tierra fértil. Si nadie te lo había dicho, Padre, hoy yo te lo digo, en el nombre de Jesús. Aquí está la semilla que Dios te dio. No la tengas guardada en el escritorio. Cada semilla que Dios te dio tiene un diseño precioso, un diseño de reino. Y muchos se quejan y dicen: ay, es que mira el hijo que me tocó. Mira el hijo que me tocó. No es el hijo que te tocó. Es que no lo has puesto en un ambiente para que se desarrolle y crezca. Lo tienes en ambientes tóxicos, llenos de oscuridad, en un cajón. Dime: oye, papá, ten el celular. Hazme una pregunta: oye, pero celular. ¿Quieres que el celular haga las funciones que te tocan a ti? ¿Sabes cómo sé cómo viven en casa? Porque veo a sus hijos. Los niños que llegan a adorar es porque con papi y mami lo hacen en casa. Quiero que veas a tus hijos. Aquí entre los chamacos, aquí velos. Son semillas, tienen un potencial de reino. Dios los ama. ¿Dónde has tenido esas semillas? ¿En el cajón? ¿Dónde los has tenido? Es tu responsabilidad que el potencial que Dios puso en esta semilla se desarrolle, crezca. Amén. Gracias, Señor. Así que imagínate que hoy el Señor llena del Espíritu Santo a tus hijos. Una naturaleza de Dios hoy es sembrada en ellos. Y Dios toma su propósito, su destino, y se convierten en grandes hombres y mujeres de Dios. Te digo algo. Cuando mi hija nació, la amé tanto que mi oración era: que sea como yo, Jesús. Que sea como yo, Jesús. Pero después el Señor me corrigió. Dije: no, ¿para qué quiero que sea como yo? Y empecé a orar: Señor Jesús, que sea como tú. Que mi hija sea como tú. Hoy que los presentas es decirle a eso: Señor,
que sean como tú. ¿Para qué queremos que sean como nosotros? Tantas caídas, tantos tumbos, tanto desvarío. Mejor que sean como Jesús. ¿Y cómo es Jesús? Como el Padre. Un día le preguntan al Señor Jesús: muéstranos al Padre. Y dice el Señor Jesús a sus discípulos: ¿me has visto a mí? ¿Has visto al Padre? Y los que se van a bautizar, tantos años han querido hacer las cosas a su manera. ¿Y cómo les fue? Yo toda mi vida quise hacer las cosas a mi manera, hasta cantaba la canción de a mi manera. Y terminé muy mal. Dije: entonces, Señor, es una locura querer tener resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. Que no sea a mi manera, sino que sea a tu manera. Y todo va a cambiar. Y entendí que la Biblia no es un libro de sugerencias. Entendí que la Biblia es un libro de instrucciones. Y que si cada cosa que aquí dice la empezaba a vivir tal cual dice, lo estaría haciendo a la manera de Dios y todo cambiaría. Entonces fue así. Me habían enseñado en el mundo que el que no tranza no avanza. Pero la Biblia dice: no robarás. Nunca más volví a robar. Así. Me habían enseñado a hablar con albures, con groserías, que la picardía mexicana. Aquí dice que esos son maldiciones y que a Dios no le agrada. Nunca más volví a hablar con groserías. Este es un manual de instrucciones donde le estás diciendo a Dios: a tu manera y no a la mía. Quien lee la Biblia y no le hace caso es como aquel que va al doctor, le dan la receta y saliendo dice: ah, sí, está padre la receta, pero no voy a hacer nada. Mejor me echo el té de ajo de la tatanana. Entonces, ¿para qué fuiste al doctor? Si no te tomaste la medicina, si no seguiste las instrucciones. Jesús es el doctor de doctores. Sigue la receta. Obedece sus mandamientos. La gran mayoría de ustedes, si ahorita les hago la prueba digital del ácido, no la pasan. ¿Cuál es? Dale el celular a la mujer. Así, sin bloqueo, sin nada. ¡Ay, espérate, pastor! ¡No juegue así! ¿Qué? La Biblia dice: cuida lo que ves, cuida lo que oyes. Todo lo que tienes que ver edifica, todo lo que oyes edifica. Entonces, ¿qué problema hay de que agarres y le digas: ten? No me vean feo. Muchos hasta les está dando como el váguido. Y cerramos con esto la enseñanza. Te voy a hablar de la vida de una persona, un profeta muy importante en el Antiguo Testamento.
Su nombre es Samuel. Samuel era hijo de Ana. Y dice la Biblia, fíjate, dice 1 Samuel 1 del 9 al 28. Y se levantó Ana. Bueno, te voy a poner el contexto. Samuel, había una mujer que se llamaba Ana. Ana no podía tener hijos. Y en aquel entonces, el no poder tener hijos era una señal de muchísima vergüenza. Y Ana no podía tener hijos. Y una vez al año iba con su esposo a adorar al templo de Dios en Silo. Y Ana no podía tener hijos. Y Ana lloraba amargamente porque no podía tener hijos. Y ahí pasa esto. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Qué está describiendo el pasaje? Que va Ana con su esposo a adorar al Señor a Silo, que era donde estaba su presencia, el arca de la alianza. Y Ana empieza a llorar delante del Señor. Y le dice: Señor, por favor, dame un hijo. Si tú me das un hijo, ese mismo hijo yo te lo entrego. Yo lo consagro a ti. Y era tan intensa la oración que hacía que el mismo sacerdote creyó que estaba borracha. Y le dice el sacerdote: ¿estás borracha? Y le dice: no, no estoy borracha, sino que estoy llorando delante del Señor. Y le dice él: vete y conforme lo que has pedido sea hecho. No tenga tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede para siempre. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que el Señor oyó la oración de Ana y le dio un hijo. Y cuando este hijo nació, Ana se lo había prometido al Señor. Hoy van a hacer una entrega de sus hijos profética, simbólica, espiritual. Pero en aquel entonces lo que estaba haciendo Ana era física.
O sea, literalmente agarró a Ana y lo iba a dejar en el templo para que sirviera al Señor toda su vida. Estaba renunciando a su hijo y lo estaba llevando para entregárselo al Señor. Y entonces cuando llegó el tiempo de ir a adorar al Señor, le dice a su marido, yo no voy a ir, tengo que terminarle de dar leche al niño, de destetarlo, y después lo voy a llevar, lo voy a entregar y se quedará ahí para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. O sea, ¿qué hizo? Fue la mamá Ana y entregó a su pequeño Samuel al Señor. Padres, eso es lo que vienen a hacer hoy aquí. Vienen delante del Señor a entregar a sus hijos. Vienen delante del Señor a decir, Señor, yo sé que has puesto un diseño en estos pequeños, en estas semillas. Vengo a entregarlos a ti para que ese diseño de Dios que pusiste en ellos se cumpla. Pero tienes que entender algo. Cuando hoy los entregues al Señor, tiene que ser de a de veras. Una de las cosas que hizo la religión fue querer convertir en social lo espiritual. Es que vamos a hacer una fiesta. Quieren hacer una fiesta, después está bien, pero lo importante no es la fiesta, es el pacto con Dios. Y mira lo que dice la Biblia. ¿Y qué pasó con el pequeño niño? Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. O sea, el pequeño Samuel servía en el templo en la presencia del Señor, vestido de un efod de lino. Los efod son los que usaban los sacerdotes, y el pequeño niño tenía su efodcito y ministraba en la presencia del Señor. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcaná y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. O sea, ahí les va el coscorronazo, padres. Ana no fue y lo entregó nomás. No. Eso no dice la Biblia. Ana fue, lo entregó y estaba al pendiente de su crecimiento. Y cada año le llevaba sus tuniquitas.
su vestimenta para que pudiera servir bien a Dios. Padres, agarren la onda. Hasta en el mundo la agarran. Hace un tiempo estaba viendo la entrevista de un futbolista, Cristiano Ronaldo se llama. Y estaba hablando de su madre. Y decía, es que mi mamá creía en que yo iba a llegar a ser un futbolista profesional. Es que mi mamá veía el propósito que había en mí, veía el talento que Dios me había puesto. Y mi mamá luego se quedaba sin comer para que yo pudiera comer y pudiera ir al entrenamiento. Mi mamá trabajaba de lo que fuera para que yo tuviera para poder llegar al entrenamiento. O sea, la mamá de ese hombre pudo ver el potencial que había en esa pequeña semilla. Y puso todo de sí para que se cumpliera el propósito en él. Tienes que entender algo, papá y mamá. Hay un propósito grande de Dios en estas semillas. Tú tienes que ser el cuidador de su propósito. Si sabes, en este caso de la mamá de Cristiano, que es un futbolista profesional, pues le das la alimentación adecuada, no le das chetos. Lo llevas a entrenar. Si sabes que estás presentando a un próximo siervo y sierva del Señor, no le des comida chatarra espiritual. Por el amor de Dios, no le pongas el celular. No lo pongas a ver telenovelas. Lo estás contaminando. Quiero que veas, ahí sentados en estas 4 filas, hay futuros profetas del Señor. Hay futuros pastores, apóstoles, evangelistas, maestros. Ahí hay hombres y mujeres de Dios. Sé como Ana, prepárale su tuniquita. ¿Qué es su tuniquita? Para que él se la creyera. Mi hijo, usted ya sirve al Señor. Usted va a ser un siervo del Señor. Ahí está, le traje una vestimenta conforme a lo que usted está siendo formado. Edifícalos con tus palabras. Cuando los despiertes, despierte ese adorador del Señor, ese hijo de Dios, esa hija de Dios, ese varón de fuego. Si no se lo dices tú, ¿quién se lo va a decir? Diles que los amas. O le vas a hacer, ya lo sabe, ya lo sabe, ya lo sabe. No lo sabe, necesita que se lo digas. No sabes cuánta gente nos ha tocado ministrar. Lloran, es que mi papá nunca me dijo que me ama. Es que mi mamá nunca me dijo que me ama. Es que nunca me dijeron que estaban orgullosos de mí. Ya lo sabe, ya lo sabe. No lo sabe. Díselo. Profetízales. ¿Cómo está ese siervo del Señor? Ese ingeniero nuclear. Ese físico matemático que sirve a Dios. Ese profeta que es senador de la República. Es que si tú no crees en el destino profético de ellos, ¿quién lo va a hacer?
papás y mamás somos guardianes del destino profético de nuestros hijos. Hazle su tuniquita. Entonces, si hoy los van a presentar delante del Señor, te vas a comprometer a hacerle su tuniquita. ¿Qué es su tuniquita? Construir su destino profético. Amén. Porque miren qué pasa después. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cómo te llamas, hija? ¿Y tú? Imagínate. Y la joven Natalie y Dulce. ¿Tú, chiquilín? Y Genaro iban creciendo y eran aceptos delante de Dios y delante de los hombres. Es que te voy a decir algo, ya estamos terminando. A ver, si tú siembras una semilla de manzana en buena tierra, ¿qué va a empezar a crecer? Un árbol de... ¿Por qué? Porque ya está en el código genético de esa semilla lo que va a llegar a ser. Si aquí hay un código genético espiritual de adoradora de Dios, cuando crezca, ¿cómo va a crecer? Como adoradora de Dios. ¿Sí me explico? Nomás no me la tengas en el cajón. Tienes que poner la semilla en la tierra fértil de Dios. Amén. Y los que están acá, si están como cuando yo llegué todos traumados, que nos corrieron sin aceite y por terracería, tampoco es para estar, es que mi mamá, mi papá, ya, párale. Ya estamos grandes. En este punto dije, Señor, yo crecí chuequito y bien rechueco. Pero la Biblia dice que tú enderezas caminos, que tú enderezas lo torcido y al torcido. Así que, Señor, mis padres no te conocieron, pero hoy me lo tomo personal. Me transformas a mí, mi Señor. Me restauras a mí y mis padres, mi madre, mis hermanos te conocerán en el nombre de Jesús. Y te digo algo, así fue. Así fue. Yo fui el primer cristiano de mi casa y la pastora de la suya. Y en el caso mío, cuando vieron que ya no estaba loco, dijeron, solo por lo que vemos en ti, sabemos que Dios es real. Llévanos a donde tú vas. Y ese día aceptaron a Cristo. Y la pastora, que también fue la primera cristiana de su casa. Te doy una pista. Aquí está su madre, allá está su padre, aquí está su hermana. Y
Y vaya que la hermana Isabel era dura, dura como callo. Porque sentía que le iban a cambiar de religión. Pero Dios la tocó y la transformó en una mujer sabia. ¿Sabes por qué digo sabia? Porque dice la Biblia, la mujer sabia edifica su casa. Y el hermano Julio, de ser bien tremendo, ahora sirve al Señor. Apenas me encontré una foto que acabamos de convertirnos nosotros. Y sale el hermano Julio atrás. Bueno, no era hermano aún. Sale así con una botella y le hace, ¡oh! Así sale en la foto. Y ahora sirve al Señor, ama al Señor. Ha sido transformado por el Señor. Así que los que están acá no digan, ah, mis papás, ya. Te toca ser la punta de lanza. Amén. Porque miren qué pasa, ya estamos terminando. Ah, agárrate, agárrate cuando cuidas el propósito de estos pequeños. El joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, y la palabra de Jehová escasaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni a palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en el lugar, y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Qué estamos viendo ahí? El surgimiento de un profeta. El pequeño Samuel crecía. Y un día Dios le habla. Y como él no conocía la voz de Dios, va con el sacerdote y le dice, dime, ¿me llamaste? No, yo no te llamé. Así fue 3 meses. Hasta que entendió Elí y le dijo, el Señor te quiere hablar. Si te vuelve a hablar, dile, habla Jehová, que tu siervo escucha. Y ese día surge el profeta Samuel. Hoy sus padres, niños, los traen a presentar delante del Señor. Y se comprometen a que crezcan en el propósito de Dios para sus vidas. Pero escúchenme bien. Va a llegar un día en que Dios los va a llamar. Y ese día sus padres no van a elegir. Va a ser su decisión si responden al llamado del Señor. Y si ustedes están aquí, que algunos ni los conozco, pero si están aquí, es porque Dios los llamó
les dijo: hijo e hija, es tiempo de cambiar. Cada persona llega el momento que debe decidir si atiende el llamado de Dios o no. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué te hace un escogido? No es Dios. Dios llama a todos. Quien atiende el llamado se convierte en escogido. Los que no, solo fueron llamados y no atendieron al llamado de su Señor. Cuando yo vivía en la locura y sin conocer a Dios, en el instituto de psiquiatría y con los psicólogos y con la gente me decían: ¿qué te pasa? Es que Dios me está llamando, les decía. Y me decían: ¿qué te metiste? Nada, es que Dios me está llamando. No sé a dónde, solo sé que Él me está llamando. Algo dentro de mí me está jalando, me está llamando. Y esa voz se hizo tan fuerte que ya no la podía ignorar. Era un fuego que ya no podía contener. Y miren lo que pasa cuando alguien atiende la voz del Señor y se prepara y se deja transformar por el Señor. Ese pequeño Samuel, 1 Samuel 7, del 3 al 5. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, o sea, ese niño ahora ya estaba presidiendo y exhortando a toda la nación. Y era un juez de Israel. Ese pequeño niño, esa pequeña semilla, ahora era el juez de Israel. Y ahora lo ves hablándole a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid y Él os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Papá, mamá, ¿te imaginas? Cuando veas a tu hijo, a tu hija, predicando la palabra del Señor, como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. ¿Se imaginan si hoy se dejan transformar por Dios? Son llenos del Espíritu Santo, son transformados. ¿Se imaginan en un tiempo como hombres y mujeres de Dios, llenos de fuego? Lo que están haciendo hoy con el Señor es un pacto. Padres están entregando y pactando con el Señor, entregando a sus hijos. Hermanos y hermanas están haciendo un pacto con el Señor diciendo, ya no quiero vivir así. Estoy harto, estoy hastiado, hostigado de vivir así. Bautízame con tu fuego.